La hematuria es la presencia de sangre en la orina. Es un signo que nos avisa que algo está ocurriendo o en el riñón o en el camino que va desde el riñón al exterior, lo que conocemos como tracto urinario. Por lo tanto, tanto el paciente como quien lo atiende debe de saber que la hematuria tiene su importancia y que debemos iniciar los estudios pertinentes para conocer su causa. La formación de orina se realiza en el riñón, en su parte parenquimatosa, constituida por corteza y médula, donde se encuentra la unidad funcional, la nefrona, que se encarga de eliminar determinadas sustancias de la sangre hacia la orina y de controlar los volúmenes del cuerpo dependiendo de la situación hemodinámica. La orina ya formada pasa a los cálices, a la pelvis renal, de ahí al uréter y de ahí a la vejiga, donde se almacena y en el momento apropiado se expulsa al exterior pasando por la uretra, que es distinta en la mujer, corta y recta, frente a la del hombre, que es larga y tortuosa. La hematuria se clasifica primordialmente en microscópica, cuando solamente se detecta en el laboratorio a través del microscopio, o macroscópica cuando es visible a nuestros propios ojos. Los factores de riesgo conocidos y relacionados con la hematuria son la patología urinaria, ya sea cálculos, piedras, tumores, el tabaco por su íntima relación con los tumores de vejiga, la toma de antiagregantes y anticoagulantes está muy relacionado con facilidad de sangrar en cualquier parte del cuerpo y por tanto también del tracto urinario. Algunos quimioterápicos favorecen la hematuria y la radiación pélvica también está relacionada con la hematuria. La instrumentalización previa del tracto urinario por cualquier otra causa debe ser tenida en cuenta y existen otras causas relacionadas con patología médica nefrológica del parénquima renal. En la evaluación de la hematuria es necesario una adecuada historia clínica, una exploración física dirigida, unas pruebas de laboratorio, unas pruebas de imagen y en ocasiones endoscopia. En la historia clínica, el profesional que atiende al paciente con hematuria debe de conseguir saber qué salud general tiene el paciente, cuál es su historia familiar y personal, descartar la exposición a determinados agentes externos o medicamentos, si esta hematuria va asociada a síntomas urinarios o no, la presencia de fiebre, la presencia de pérdida de peso, la presencia de masa abdominal, así como descartar lo que se conoce como falsa hematuria. Algunos alimentos se conoce que tiñen la orina con facilidad y puede darnos esa falsa hematuria, o en ocasiones la metrorragia, el sangrado de origen uterino, puede teñir, manchar la orina y la paciente confundirse y consultar por orina con sangre. Al final de la historia clínica debemos de alguna forma haber clasificado a esta hematuria si es una hematuria como sin síntomas urinarios, si es microscópica o macroscópica, si es con coágulos o sin coágulos, si es una hematuria inicial, terminal o total. Esta clasificación no es determinante, no hemos llegado al final del diagnóstico, pero sí que nos ayuda a priorizar las pruebas que vamos a solicitar posteriormente. La exploración física nos va a ayudar a confirmar cuál es el estado general del paciente. Una exploración abdominal no puede faltar y esta puede estar complementada, según los casos, con el tacto rectal en el varón o tacto vaginal en la mujer. En las pruebas de laboratorio distinguimos lo que realizamos en sangre de lo que realizamos en orina. Y en sangre es especialmente interesante conocer la situación del hemograma y el hematocrito, por si estas pérdidas de sangre están anemizando al paciente, los leucocitos y la posible desviación a la izquierda nos puede informar de que hay un proceso infeccioso asociado, así como otros
reactantes de fase aguda como PCR o fibrinógeno. La función renal es necesario conocer a través de la urea o la creatinina, y el PSA en ocasiones es útil cuando sospechamos que el problema puede proceder de la próstata. En orina se pueden hacer las siguientes determinaciones. La analítica de orina confirmará que estamos hablando realmente de una hematuria. El cultivo de orina confirma o descarta una infección de orina. Determinar elementos neoplásicos en suspensión en la orina se conoce con el nombre de citología de orina. En ocasiones es posible determinar marcadores tumorales en orina, y cuando sospechamos algún tipo de patología médica puede ser necesario la determinación de orina de 24 horas. La radiografía simple de abdomen ayuda cuando sospechamos que la causa es un cálculo, una piedra, una litiasis, depende cómo queremos darle el término. No todas son visibles, pero la mayoría sí son visibles, y ayuda a localizar este tipo de cálculos, si está a nivel renal, si está a nivel de uréter o de vejiga, y también ayuda pues a conocer otro tipo de situaciones médicas como alguna alteración ósea, la presencia de prótesis, de cuerpos extraños, etc. La ecografía es de gran importancia en el estudio de la hematuria. A nivel renal nos puede permitir estudiar si existen masas, descartar que exista alguna dilatación renal por un proceso obstructivo. A nivel vesical podemos ver en las paredes algún proceso tumoral, podemos encontrar alguna piedra vesical, coágulos, o podemos encontrar una retención urinaria. También ayuda a una valoración inicial de la próstata. En esta ecografía observamos una dilatación renal causada por un cálculo que se observa situado más o menos en la unión piel-ureteral. En la siguiente diapositiva observamos una masa renal asociado al proceso de hematuria. Las siguientes imágenes corresponden a la vejiga vista ecográficamente, en donde se observan dos situaciones claramente sospechosas de neoplasia vesical. La urografía intravenosa, lo que vulgarmente se conoce como el contraste, consiste en la inyección en vena de una sustancia iodada que se va a filtrar posteriormente por el riñón. De alguna forma va a iluminar toda la vía urinaria, y en ese momento, en distintos periodos de la eliminación del contraste, se van a hacer radiografías que van a permitir ver la vía urinaria y la posibilidad de patología en ella. En algunas situaciones no es posible la buena visualización a través de la urografía, y se precisa o bien que el riñón no funciona adecuadamente y tenemos que inyectar contraste de abajo para arriba. Esto es lo que se conoce como pielografía ascendente. Entramos en vejiga, colocamos un catéter en el uréter e inyectamos e iluminamos y hacemos visible el uréter y la vía urinaria superior. El TAC permite en muchas ocasiones ver en detalle ambos riñones, patología renal y órganos abdominales en la vecindad. Precisa habitualmente contraste para poder también valorar el resto de la vía urinaria. La cistoscopia es una prueba muy útil porque nos permite observar de forma directa la uretra y la vejiga, que es el lugar donde frecuentemente hay patología que produce hematuria. Hoy en día, con los cistoscopios flexibles, este procedimiento se puede hacer puramente de forma ambulatoria.
endoscopia nos permite, con un instrumento rígido o flexible, observar todo el uréter y gran parte de la pelvis renal. El inconveniente que tiene es que precisa quirófano y anestesia. Hasta ahora hemos comentado las causas de hematuria y las distintas formas de llegar a un diagnóstico. Pero la hematuria se presenta en un escenario de urgencia con mucha frecuencia, y en ese escenario de urgencia no siempre es posible realizar todo lo que hemos comentado hasta ahora. Lo más importante para el profesional que atiende una hematuria es determinar la gravedad de ella o, dicho de otra forma, si existen criterios de ingreso hospitalario. En general son criterios de ingreso cuando se estima que hay una hematuria cuantiosa que altera su estado hemodinámico, que va asociada con retención de orina, que presenta al paciente coágulos, que hay anemia severa o alteraciones de la coagulación sanguínea. La presencia de insuficiencia renal o hipertensión puede hacernos recomendar al paciente su ingreso, y la hematuria, consecuencia de un traumatismo, también debe de ser considerada para el ingreso. Las acciones que podemos realizar desde urgencias son el sondaje con una sonda amplia del 20 del 22 que permita el lavado vesical, la extracción manual con lavado de coágulos, y ahí decidir si precisa el paciente un lavado continuo para mantener la vía urinaria permeable. Evidentemente, las medidas sintomáticas y de soporte hemodinámico también se deben de establecer desde urgencias. Se mantiene el suero de lavado el tiempo que sea necesario para que la hematuria ceda. En el caso de que la hemoglobina esté por debajo de 8 o dependiendo del criterio del centro, se debe de transfundir 2 concentrados de hematía, y en lo posible se debe de forzar la diuresis del paciente con volumen y en algunas situaciones con ayuda de diurético. En caso de que no exista criterio médico de ingreso, debemos darle el alta al paciente, de alguna forma dirigirlo hacia la atención especializada, habitualmente la atención del urólogo. Debe de irse el paciente a su domicilio habitualmente con sonda. En algunas ocasiones no es necesario tener la sonda, y hay que recomendarle al paciente que se hidrate lo máximo posible para que la hematuria se reduzca. El que se asocie algún tratamiento con antibióticos está en permanente discusión. Evidentemente, si existen síntomas que nos hacen sospechar que existe un proceso infeccioso, sí se debe de dar siempre.